Volvemos con nuestra última entrevista del día de hoy, que tiene que ver con un estreno que se está dando en el Malva, que se llama Clorindo Testa, y estamos para hablar de esta película con su director, con Mariano Ginás. Mariano, Javier Lucy, acá desde Cinefilia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Perdón, ¿Todo bien? perdón que los recibo en la cama, che, pero le pregunté y me dijeron que estaba todo bien con eso. Está todo más que bien. Lo que queremos es que estén cómodos los entrevistados, los participantes, los invitados a Cinefilia, así que ponte cómodo, ¿no? En este caso lo lograron, Muy lo bien, lograron. perfecto, me parece perfecto. Mariano, a ver, sabemos lo que no tiene que ser Clorindo Testa, no estoy spoileando nada, ni bien empieza la película, esto no es una película sobre Clorindo Testa, no es una película sobre el libro que hizo mi padre sobre... No, No es una eso película... sí, Sí, la película sobre el libro sí es. es, Eso, la pero no película sobre el libro es lo que lo que es. es. No sé después si es lo que es, pero la idea es que es una película sobre el libro del padre. Eso sí es. Después hay que ver si Supuestamente llegaste. empieza diciendo, digamos, lo empieza diciendo una vez que ya todos los arquitectos pagaron la entrada para ver la película sobre Clorindo Testa. Y entonces, una vez que están todos los arquitectos ahí, se enteran de que no es una película sobre Clorindo Testa, sino sobre un libro que habla de la pintura y que no tiene nada que ver con la La arquitectura. Pero arquitectura. bueno, es simplemente una estrategia comercial. Está perfecto eso, pero también decís, esta es una película que es muy riesgosa, ¿no? Porque puedo estar al borde de... ¿De qué? Sí. ¿De qué? Bueno, bueno, por supuesto que es una película riesgosa porque trabaja la primera persona de manera, ¿cómo decirte? De manera flagrante, ¿no? Es Sí. decir, cuando uno establece, digamos, casi uno podría decir es una película indecorosa, Ujú. casi tanto como salir por la radio o por la televisión desde la La cama, cama. digamos, ya estoy acostumbrado a eso, gracias a la película. Pero digamos, hay un punto de la exposición de uno, de la manera en que uno se narra a sí mismo, narra su intimidad, narra las cosas que le pasaron y que le interesan a uno y tal vez no necesariamente a los demás, en las cuales es muy fácil estrellarse, ¿no? Es decir, hacer una película con las cosas más privadas, sí, uno puede realmente quedar como un sonso. Y eso siempre es un peligro en el cine, ¿no? Y en este caso, además de eso, vos decís la sobre exposición y demás, en general en tus Sí. películas por ahí apareces, no apareces tanto como en esta. ¿Este era el momento en el que tenías que aparecer así? ¿Te sentiste que deberías poner el cuerpo para contar este Clorindo Testa? ¿Por eso fue tu aparición delante de cámaras? La verdad es que aparezco cada vez más en las Sí. películas, eso es lo cierto. Este, desde que terminé mi última película muy grande, que se llama La La Flor, flor. en donde tenía pequeñas apariciones, casi como si fuera el narrador. Ujú. Después, en las películas posteriores, aparezco cada vez más casi como si fuese un personaje. Sí, Y no, pero nunca tanto como esta, digamos. sí. En esta hay incluso planos en donde se corta de un plano mío, mirando un plano mío, de mi voz a mi voz. Sí, es como una especie de, como de budín de mi persona, ¿no? Y Sí. encima después está mi viejo, es como una, sí, como una especie de compendio. Me da la impresión de que había que hacer eso desde que la película trabaja fuertemente con lo autobiográfico. Ujú. Entonces, tratar de esquivarle el bulto a lo autobiográfico era efectivamente esquivarle el bulto a la emoción, ¿no? Que es lo Mm. que la película tiene que trabajar. Es decir, no creo que se pueda hacer esta película sin uno mismo aparecer ahí como personaje central de la comedia, ¿no? La Totalmente. palabra, la palabra comedia, como verás, es importante. Sí, es importante. El humor siempre es una característica, en todo caso, de tu filmografía. Acá no queda exento, ni queda de lado, ni mucho menos. Cuando miro las películas anoto, porque hay algunas cosas ahí anoté eso de cuántos Ginás hay. Vos que estás diciendo, hay un plano en el que yo me miro a mí mismo, hay una voz que, y digo, y justo tenía escrito eso. ¿Cuántos Ginás hay? Porque la película me parece que va mostrando un montón de esos, ¿no? Va capa a capa. Y sí, puede ser, y al mismo tiempo aparecen otras versiones. Sí, aparecen en principio varias personas que se llaman Ginás de Sí, apellido.
Eso sí, Eso es cierto, eso sí. eso es cierto. Pero Mariano, Mariano también aparecen bastantes versiones. sí. Hay que ver cuál es la verdadera. Digamos, quiero decir, la película parte de un movimiento muy fundante que yo sabía que quería hacer, pero que no estaba seguro de que iba a poder hacer. Es decir, la película, como se dijo, trabaja sobre un libro, ¿verdad? Un libro que Ujú. escribió mi padre sobre Clorindo, y la tapa de ese libro es muy linda. Y entonces yo imaginaba desde un momento, desde un comienzo, algo que supongo que para los psicólogos o psicoanalistas y todo eso estará muy bien, que es el hecho de que en esa tapa el título de la película tenía que ser igual, pero en lugar de donde estaba el nombre de mi padre tenía que aparecer el mío. Sí, Es un gesto bastante dramático, digamos, incluso tiene un peso muy fuerte para uno como hijo. sí. Bueno, esa sustitución yo no estaba seguro de poder hacerla hasta que la película no se terminara, digamos, yo me tenía que ganar el derecho a El- hacer eso, a hacer ese juego. Cuando terminé la película sentí que estaba bien. que estaba. Que podías darte ese lujo. No sé si lo llamaría lujo, pero podría dármelo en todo caso. Sí. Mariano, la nota de La Nación salió en el instante en el que estaba filmando, en el que... Impresionante, sí. ¿Sí? Salió ahí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Fue como haber encontrado como haber encontrado petróleo. Vos sabés que como haber encontrado petróleo. El hombre de hecho, hoy mismo me mandó su devolución. Tengo contacto con él después de eso. Sí. Probablemente terminemos íntimos amigos. Porque todavía me sigue mandando, hoy me mandó su devolución de la película y entonces estuvimos discutiendo y todo extremadamente civilizado, pero la manera en la que él, en la que hizo irrupción esa nota que sigo considerando insólita, Sí. esa especie de artículo que de pronto excavaba a mi padre de la nada, se ocupaba él de escribir su biografía y hacer esta especie de cosa que yo nunca, digamos, imagínate que la locura que hubiera sido para mí establecer un paralelo entre mi padre y el país. Sí. Bueno, otro lo hizo, entonces yo simplemente tenía que descansar en la insensatez de ese otro y listo, digamos, fue verdaderamente providencial. Nunca voy a dejar de estar lo suficientemente agradecido al señor Joffre por llevar adelante esa hazaña. Dejártela servido para que se incorpore al Absolutamente, documental, es ¿no? eso. Es eso, dejármela servida. Sí, 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 como los del fútbol dirían, un Ahí, pase de gol, un claro, no, pase de gol. no me la dejaste ahí picando, tenía que hacer gol, no me quedaba otra, era Absolutamente, inevitable, ¿no? Eh, y, absolutamente así. y en esta película, como en todas, pero en esta especial además, te rodeas de tu familia, de la familia real y de la familia que construiste, digo, con el Pampero Cine, los vemos ahí montando, pidiendo opiniones, en esa cuestión entre que la ficción y el documental se entrelazan de una mano que ya la verdad no importa si eso fue así, si no fue así, si están actuando en lo que ocurrió o si están haciendo por primera vez lo que después hicieron, digo, ofrecerte comentarios desde tu esposa, desde montajistas, digo, Y todo el además equipo de Pampero. es evidente que fueron circunstancias, digamos, cualquiera que entienda de cine sabe que la puesta en escena está De un lado. deliberadamente hecha, construida, pero lo que terminan diciendo los personajes no es tan diferente de lo que dijeron en su momento, ¿eh? Es decir, hay evidentemente un juego con la ficción, pero también lo que ellos decían, digamos, se parece bastante a sus personajes. Hubo muchos celos ahí. Hace poco Walter, un amigo mío, que es el tercero que aparece en Historias Extraordinarias, me llamó cuando terminó de ver la película y dice, falta una escena donde aparezco yo y digo tal o cual cosa. Y al final todo el mundo quería aparecer ahí. Quería participar, quería participar. Obvio. Mariano, a ver, claramente vos querías, y lo decís explícitamente en Clorindo Testa, esta cuestión de hacer películas sobre los padres. El cine argentino últimamente está recorriendo estas cosas y demás. Y haces una película donde las paternidades se están dando vueltas por ahí, porque estás vos, tu padre, vos como hijo, pero vos como padre y tu hijo Al asomándose por final, ahí, ¿no? final estamos, sí, Al sí, sí, final sí, sí. están. ¿Y cómo te sentiste con eso? Bueno, Parte del cine sí. argentino. No,
No, qué sé yo. ¿Con qué decís vos? ¿Concretamente con la parte en que aparezco yo con mi hijo? No, con la ¿O parte en la con que la vos decís, totalidad? no, en la parte en la que decís, che, el cine argentino está recurriendo mucho a esta historia de yo hablo sobre mi padre. Este documental no va a ser sobre eso, pero las paternidades se Mira, están dando mira, vueltas. Renoir decía que Jean Renoir Sí. decía que, entre paréntesis, escribió un libro muy bueno sobre su propio padre, ¿no? Él decía que los temas de las películas, a criterio de él, tenían que ser, por ejemplo, que le hubiera gustado que un año solo se pudiera filmar, por ejemplo, vidas de Napoleón, Ujú. o que un año solo se pudiera filmar películas sobre la cosecha de no sé qué. Y que ahí se iba a ver el cine, porque el tema era lo menos importante, sino Claro, que lo importante era cómo como cada cada uno. cineasta llevaba adelante a partir de un tema igual. Bueno, la pintura desde siempre trabaja con esa premisa. Exacto. Un poco lo que a mí me pasaba era decir, bueno, habrá que desafiar a cierta gente perezosa que dice, uy, otra película sobre el padre, y hacer con eso una película que se parezca a uno, es decir, una película que se parezca a uno y que no se parezca a las otras películas del padre. Es decir, hay una especie de prejuicio ahí con el cual uno tiene que lidiar, es decir, que la gente dice, uy, otra vez esto, no sé qué. Bueno, lo mismo que el chiste que hago yo cuando digo la gente que saca fotografías de una Acá caja. Bueno, las fotografías no son todas iguales, las escenas no no son son todas necesariamente iguales. todas iguales tampoco, qué sé yo. Es como una especie de desafío, me parece, para quienes creemos que el cine no es solamente aquello de lo que hablan las películas, sino Sí. que es La forma aquello de lo... también, los modos también, Bueno, claro, obviamente, ¿no? exacto. El Sí, sí. procedimiento. Hay algo, se lo pregunté a Laura cuando hablamos de Trenkelauken y a Agustín y a Walter cuando hablamos de la obra de teatro que está en el Cervantes, y ahora que te tengo a vos, que también sos parte de Pampero Cine, digo, esta idea, esto que tienen ustedes de la máquina de narrar, digo, traigo una terminología de la literatura en todo caso para aplicar al cine, esta que es como interminable. Abren una caja y otra y otra y otra y las historias surgen y aparecen con una naturalidad. ¿Cómo se da eso? ¿De dónde viene eso, Mariano? Es- este, en principio no es una respuesta tan simple. No, me imagino Yo que creo no, que es sí. algo, yo creo que es algo que, bueno, en principio es algo en lo cual hemos investigado mucho, todos, ¿no? Es decir, hay algo en ese sentido que es casi como una especie de pasión, pero sobre todo lo interesante es que la máquina de narrar en sí es siempre una máquina que sirve para otras cosas, ¿no? Ujú. Ahí hay algo muy interesante en relación con el cine. Es decir, el argumento, el hecho de proveer argumento, de inventar argumentos todo el tiempo, de generar ese tipo de cosas, eh, en el fondo está hecha para algo que tiene que ver con algo que no es la narración. Es decir, por ejemplo, en la película de Clorindo Testa, que es una película donde yo trato de hacer un retrato de mi padre, Ujú. ¿m? Sí, Y un amigo, y de Clorindo Testa también. también. Bueno, todos esos mecanismos narrativos que están ahí sosteniendo y armando y jugando y haciendo toda la cosa, son las maneras que tiene el cine de lograr una imagen final, de lograr que una imagen final sea posible. Es decir, por ejemplo, un retrato de mi padre, un retrato de Clorindo, el amigo de mi padre. Es decir, todo eso sucede gracias a una serie de artilugios que van generando y narrando y mostrando y estableciendo diferentes capas y todo eso, pero si la película sirve, si la película funciona, es porque todo eso al final termina en una imagen que es muy simple. Ahora, esa imagen no podría existir si no existieran todos los mecanismos y todos los Mm, trucos narrativos que la sostienen. sí, Es decir, si yo pusiera, por ejemplo, simplemente un momento en donde está la municipalidad de la Santa Rosa La Pampa con Clorindo, bueno, eso no tendría ningún peso. sí, ¿Entendés? El peso está sostenido porque el espectador ha atravesado un montón de aventuras. Digo, ahí totalmente. hay una interesante que es la idea de la narración y la aventura, ¿no? Que en general se
uno podría hasta hablar, digo, por eso cuando Sí. no sé, quiero abrir esta puerta de tu pregunta porque nos conduce al infinito. Es más que la máquina de narrar, es la máquina de responder. Pero lo que digo es, cuando uno piensa en el cine de aventuras, que Sí, es lo que nosotros hemos estado haciendo desde el comienzo del Pampero Cine, básicamente el Pampero Cine lo que hace es películas de aventuras. aventuras. Bueno, la máquina digamos, la narración y la aventura son dos cosas que están ligadas de manera muy fuerte. Es Ujú. decir, yo a veces veo gente que hace cuestiones riesgosas, ¿entendés? Alpinistas o tipos que van en la moto. Y no necesariamente aparece la aventura ahí, porque la aventura básicamente es narración, Sí, básicamente es una especie de serie de mecanismos de darle valor a algo, de no darle valor a algo. La aventura es básicamente un género literario sí. y un género literario que de alguna manera es la madre de todos los otros, el género literario que se va abriendo, que no se sabe necesariamente a dónde va, que trabaja, bueno, por ahí ponele. Perfecto. Además, un género literario, el de la aventura, que en general siempre es dejado de lado, más marginal, y que ustedes elevaron, si se puede seguir sosteniendo esta terminología de alta cultura, bajo cultura y demás, la cultura popular, donde se inserta, ustedes lo llevaron a un lugar en el que en general por ahí no se le tiene tanto respeto y uno se queda atrapado como Sherezade contando los cuentos para sostener su vida. Acá hay un respeto por el espectador de que te está contando una historia y el espectador se queda atento para ver qué pasa y cómo se abre otra cajita y otra matrioska y aparece otra cosa y aparece otra cosa y todo tiene que ver, tiene una ligazón. Bueno, si eso es así, está bien. Ojalá. Creo, eso Eso es lo que me parece que todos en el Pampero queremos quieren. hacer. Pero Perfecto. bueno, si vos decís que funciona, Yo, bien. yo firmo de que funciona. Mariano, ¿dónde se puede ver Clorindo Testa? Florindo Testa en el Malva mañana. Mañana a las 6 de la tarde en el Malva se puede ver Clorindo Testa. Ya te digo cómo está la taquilla. A ver, A ver si muy todavía pueden. simplemente te lo digo. Sí, hay un montón, hay un montón. A ver, espera, hago un refresh. No está muy lleno, para mañana. Ah, Hay miren. lugar. Miren, ahí Hay tienen posibilidades de pasar, de cerrar más que bien el domingo. 65% está. Bueno, bastante, bastante. Algo es algo, pero no es que está, digamos, hay que sacar la entrada lo antes posible, pero hasta ahora se viene agotando siempre, Se pero va a agotar y con esta entrevista mucho más. Mariano, después nos ojalá que decís vayan a ver si se los cerró cinéfilos al y las cinéfilas. 100%. Malva, 18 horas, domingo, es la posibilidad de ver Clorindo Testa. Mariano, te agradezco mucho este tiempo acá con Cinefilia. Yo también a vos, me gustó mucho la entrevista, ¿eh? Muchas gracias por tus preguntas tan amables. Espero que haya estado cómodo. Un abrazo, Mariano. Y Abrazo. nos vamos rápidamente a hablar de los estrenos de la semana.